En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Gésimas, la sexagésima, es decir, 60 días antes de Pascua. Y se nos relata la segunda proposición divina al hombre. La primera fue el paraíso, la segunda, que es Noé y el arca, y es el diluvio. Seguimos en estos 3 domingos de preparación interior y exterior para el camino de 40 días que vamos a vivir durante la Cuaresma, en la cual vamos a tratar, cada uno según su medida, su voluntad, su deseo, de profundizar el camino espiritual que nos conduzca y nos haga más cercana a la presencia de Dios y de su palabra. Como en el relato del paraíso, continuamos sumergidos en el mito sagrado de la metahistoria de la humanidad, que hoy comienza con la segunda proposición de Dios al hombre. 10 generaciones después del exilio de Adán y Eva del paraíso, la humanidad se encontraba en un estado de caída casi absoluto. Nos dicen las Escrituras: viendo Adonai que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que toda la tendencia del pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal, se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón. Dios se arrepintió y sintió tristeza, no sintió ira. Sintió tristeza. El mal absoluto se autodestruye, no puede vivir. Y lo que evitaba esa destrucción es que había un hombre justo llamado Noé. Un hombre que oía a Dios, el único de su generación, que fue capaz de construir un arca para la salvación de todo ser viviente sobre la tierra, que es la semilla de una nueva humanidad. Los judíos no lo quieren mucho a Noé, porque Noé nunca habló con Dios. Noé hizo en sí mismo la sagrada esclavitud que hizo María, que dijo: hágase en mí según tu palabra. Noé no discutió con Dios, no habló con Dios, no tuvo diálogo, no interfirió ante los hombres para que Dios los salve, simplemente fue absolutamente un esclavo espiritual de su palabra, hizo todo lo que Dios le pidió. Es la esclavitud que libera realmente, ¿no? Y lo primero que le tenemos que agradecer a Noé es su destreza para construir el arca. Su capacidad técnica supo hacer semejante construcción. El arca tenía 144 metros de largo, 14 metros de altura y 24 metros de ancho, según nos relatan las Escrituras. Y Noé no era carpintero, él cultivaba. Siguiendo la palabra de Dios, sin la utilización de la tecnología, sin necesidad de computadoras ni robots, con herramientas rudimentarias y su saber hacer las cosas, que viene de Él y de Dios. Y saber hacer las cosas es el significado de la palabra técnica, no tecnología. La técnica es saber hacer las cosas. Es el significado. Noé junto con Dios construyeron el arca de salvación. El arca era para salvar a Noé, a sus 3 hijos, a las esposas de sus hijos y a su esposa, 8, y a todos los animales creados del diluvio. Por eso el bautismo es un octógono.
tiene 8 lados, en memoria de Noé, porque el diluvio es un símbolo también del bautismo, porque en el bautismo nos sumergimos, morimos, para renacer. Y acá se produce un diluvio que sumergió ese mal absoluto en el hombre y emergió con esta nueva familia que arma, que se dispone a una nueva generación. Los contemporáneos se reían de Noé, se reían del arca que estaba construyendo, como nos comenta la epístola a los Hebreos. Dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, nadie notaba que iba a llover siquiera, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y como aún no había evidencias de lluvia ni de diluvio, la gente se burló de él y lo llamó loco. Casi como ahora nos llaman a nosotros los cristianos, casi consideran que somos locos, que hablamos de esas estupideces del diablo, de la resurrección, de todo ese... Estamos cerca nuevamente de esto. Con Noé entonces aprendemos que muchas veces las certezas de la mayoría no siempre son la verdad de los acontecimientos. Que el pragmatismo de ver que todo sigue el curso normal de las costumbres no es indicativo de que todo vaya bien. Y que tener fe en la palabra de Dios, aunque se rían de nosotros y nos ridiculicen, puede ser cuestión de vida o muerte. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, hablando de su nueva venida: como en los días de Noé, tal será la venida del Hijo del Hombre. En los días que precedieron el diluvio, comían, bebían, se casaban ellos, se casaban ellas, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio que los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Solamente que esta vez va a ser el diluvio de fuego, porque Dios prometió que no iba a haber más un diluvio de agua. Por eso en este tiempo autodestructivo de la humanidad, es muy importante que estemos atentos para tratar de oír qué arca nos pide Dios que construyamos en esta comunidad y en todas las comunidades cristianas. Monseñor Martín nos dijo en un mensaje sobre la vocación de la Iglesia en estos tiempos que cada comunidad debe ser un arca que sea capaz de recibir a los peregrinos de todas las tradiciones para convertirnos en un lugar de transmisión y de sanación espiritual. Pero para eso tenemos que estar preparados. La Biblia nos dice, Noé era un hombre justo, íntegro, en su generación. Y esa integridad para nosotros es el retorno al primer amor, es el retorno al principio de la palabra que nos creó, que es creadora. Hemos oído en el Evangelio la parábola del sembrador, que según San Jerónimo y otros padres posteriores, es la primera parábola en la que Jesús nos ofrece su interpretación. Jesús habla en parábolas para que no entiendan, le dice a los apóstoles. ¿Para qué hablas en parábolas? Pero que oyendo no entiendan. Pero Jesús nos da su interpretación de la parábola para que, por lo tanto, no tiene mucha necesidad que interpretemos la palabra, sino que respetemos lo que Él dice. Oímos al comienzo de la liturgia, te siembras a ti mismo en mi alma. Y esto nos revela que Jesús es al mismo tiempo, como nos dice al final de este canto, oh sembrador, oh simiente, oh verbo. Tengamos en cuenta entonces que esta siembra es la enseñanza de una nueva hospitalidad del alma que va a recibir la humanidad sanadora de nuestro Señor. Y la hospitalidad en este caso es el vaciamiento interior de las opiniones recibidas sin filtro de todos los pensamientos de los hombres carentes de la presencia y del ágape de Dios.
Y este es el primer obstáculo que hoy nos anuncia Jesús. La simiente cae en el camino. Es el camino que pisa toda la gente, las comunidades, las múltiples opiniones religiosas, filosóficas y políticas. Es mantener el alma abierta a todas las novedades, entregándole al maligno de esta manera, alegremente y sintiéndose muy abierto, la memoria de la palabra y de su presencia. Tengamos cuidado con esa apertura, porque el maligno es la dispersión y nos va a ofrecer montones de oportunidades espirituales maravillosas, pero para que nos olvidemos de la palabra que contiene la presencia de Dios. Recibir la palabra en nuestra mente como una opinión que, haciendo algunos cambios, pero manteniendo básicamente nuestra manera de pensar, nos permite organizar nuestra propia religión sin incomodidades, quedando abiertos a nuevas opiniones, nuevos maestros, nuevas técnicas. El segundo obstáculo es recibir la palabra en nuestro corazón con la alegría superficial de la novedad, pero que se transformará en tristeza cuando nos demos cuenta de que esa palabra es un compromiso que pasa inexorablemente y conduce a ciertos desarraigos. Se termina la alegría de recibir la novedad y nos damos cuenta que va a haber un poco de dolor en ese camino. Entonces esa palabra, pero de dolor útil. Entonces esa palabra deja de alegrarnos y se hace una exigencia en la que hasta nos podemos sentir explotados por Dios o por los otros, huyendo enojados hacia la comodidad de las costumbres y las retribuciones. Yo vengo a recibir la palabra de Dios, a recibir las cosas buenas según el mundo. Y Dios no nos ofrece las cosas buenas según el mundo. Muy pocas, nos ofrece otras cosas, pero para eso tenemos que desenraizar lo que tenemos del mundo, tranquilos, despacio, y aceptar el dolor de ese desarraigo. Es la semilla que cae sobre la piedra. Nos alegramos, pero no florece, no tiene profundidad y se cae y nos vamos. Un tercer obstáculo es la palabra que cae sobre los espinos, es decir, es la palabra recibida, como dice Jesús, y asimilada, que debe permanecer viva ante los acontecimientos alegres y adversos de la vida que Jesús enumera. Él dice las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Son los acontecimientos agradables y desagradables que consideramos parte de nuestra vida, que nos mantienen un cierto equilibrio, pero desocupados la mayoría de las veces de la presencia divina. Porque cada suceso que se presenta en nuestra vida debemos confrontarlo a la luz de la palabra divina y no según nuestra conveniencia. Y esto se denomina vigilancia. ¿Qué debo recibir, asimilar? ¿Qué debo comer? No solamente como comida, en el cuidado de la comida, sino que debo recibir y asimilar de lo que recibo psíquicamente, de lo que recibo espiritualmente, que de la multiplicidad que recibimos. Y todo ese camino es simplemente para ser una buena tierra, como dice al final el Señor, que recibe, multiplica. Y esa recepción y esa multiplicación nos lleva a esparcirlo sobre el mundo. Con Noé y el diluvio, Dios se resigna a un mundo en donde existe el pecado. Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, dice el Señor, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
Es decir, que frente a la traición humana de la palabra divina, hoy el Señor, después de haber permitido, por respeto a la voluntad humana, que ese mal los autodestruya, después de permitir, hace una promesa en la cual no va a permitir nunca más esa autodestrucción del hombre. Él va a hacer que la naturaleza sea fiel al hombre, haga lo que el hombre haga. Relativamente, porque también la naturaleza responde a los actos del hombre, lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? En su inmensa e incomprensible sabiduría, Dios va a instituir, a partir de este aparente fracaso, un plan de salvación superior espiritualmente al sistema de la retribución. Es decir, hasta ahora, y lo que ocasionó la destrucción de esta primera humanidad, es la retribución. Si yo soy bueno, recibo cosas buenas, pero nos olvidamos que en la retribución también, si soy malo, recibo cosas malas. Ese es el fenómeno, es el pensamiento de la retribución. Todos queremos ser retribuidos, pero cuando nos toca la parte de lo malo que hicimos, no nos gusta para nada ser retribuidos, ¿no es cierto? Dios suspende el sistema de la retribución, iniciando lo que se llama el plan misericordioso y extraordinario del pequeño resto. No va a haber retribución negativa sobre los malos, sino que ellos continuarán recibiendo las bendiciones prometidas por Dios a Noé. Va a salir el sol para todos, va a salir la lluvia para todos, todo va a ser para todos. Porque algunos hombres, renunciando a la retribución temporal de las buenas obras, consentirán en asumir la injusticia de las obras malas para que toda la humanidad pueda recibir la posibilidad divina de la redención. ¿Se dan cuenta qué extraordinario es el pensamiento divino y la actitud divina? Es salvar a todos, a los buenos y a los malos, pero para eso necesita un paso más de algunos que se vayan acercando a ese pensamiento interior potente de la primera página de la Biblia que se llama la deificación del hombre. El Señor tiene en cuenta que para la deificación del hombre tenemos que empezar a hacer el camino del Cristo, el camino de la no retribución, el camino de dar la vida por los otros. Y esto se cumplirá y se va a perfeccionar en Jesucristo con el sufrimiento injusto y escandaloso del único y verdaderamente inocente. Por eso esta vez propongo que en este tiempo de metanoia que vamos a vivir, es decir, de cambio de espíritu, tengamos muy presente nuestras exigencias de retribución en todos los ámbitos de nuestra vida, para que el Señor pueda observar en nosotros con una cierta esperanza la revelación del ágape divino, capaz de destruir el odio en el amor a los enemigos. Antes de las alianzas de Dios con el pueblo hebreo y con todos los cristianos, Dios hace la alianza con toda la creación, y es esta alianza. Y todas las futuras religiones, desplegando en el cielo el arco iris como signo de esa alianza, un signo natural que cubre con ese arco a toda la naturaleza humana y terrestre, y que ese arco va a servir para que algunas flechas elegidas hagan un ascenso más fuerte y más poderoso para la salvación de todos. Por eso en esta fiesta de Sexagésima, en esta preparación para la Cuaresma que vamos a transitar en pocos días, el Señor nos propone que permanezcamos en un cierto vaciamiento para que su potencia se manifieste perfecta en nuestra debilidad, que son las palabras que hoy Dios le dice a Pablo cuando se queja de todas sus pruebas. Dios aparece en nuestra impotencia, en nuestra vulnerabilidad. Ahí aparece Dios. Porque si el Señor se quiere sembrar Él mismo en nosotros, como vimos al comienzo de la liturgia, tenemos que ser tierra disponible, tierra hospitalaria,
discreta, humilde, humus, humilde viene de humus, dispuesta a recibir la fertilidad del aliento divino para multiplicar la vida en nuestras pequeñas muertes. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, honor y gloria en los siglos de los siglos.